recordar, nosotros el viernes habíamos visto hasta la definición de costo, habíamos hablado de la inversión, habíamos hablado un poco sobre por lo que se eliminan los dos, digamos, por el tema de la definición, y habíamos dado algunos ejemplos, ¿verdad? Hasta ahí habíamos quedado. Esto es así, pueden verificarlo por favor en sus apuntes si anotaron algo. Sí, profe, en costos. Perfecto, perfecto. Bien, entonces hoy vamos a seguir avanzando sobre esta parte de costos. Vamos a hablar un poco de la clasificación, vamos a ver cuál es la clasificación que nosotros la vamos a tener acá en el curso. Vamos a ver la representación matemática del costo fijo, del costo variable, digamos, toda esa parte matemática y gráfica la vamos a ver en la clase de hoy. Me voy a detener en algunos puntos, digamos, en particular, como por ejemplo hablar sobre el costo de oportunidad, porque es una visión un poco más económica, como para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Pero necesito que me confirmen, en el grupo yo ya he pasado toda la teoría que va para el primer parcial y los trabajos prácticos que van para el primer parcial. Esto es así, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, seguimos sobre la fecha, hasta ahora, digamos, de acuerdo a lo que vamos avanzando, nosotros vamos a rendir el primer parcial el 13 de mayo y el segundo el 17 de junio, ¿sí? Quiero avanzar un poco más, digamos, por lo menos llegar hasta principio de mayo, y yo ahí les voy a mandar los lineamientos de cómo va a ser la presentación del trabajo práctico, pero en un principio es hasta un día antes, digamos, que rindamos el primer parcial. Pero le quiero mandar bien, digamos, qué es lo que tienen que poner cuando lo envíen por mail, cuál es mi mail institucional, todo como para que quede en el marco. No lo quiero mandar ahora porque estoy esperando para ver si es que no tenemos un feriado ni que tenemos nada que haga que yo lo mueva para arriba o para abajo al primer parcial y tendría que modificar toda esa parte de la presentación y todo lo demás. Entonces, quiero avanzar un poco más, ver si vamos bien, digamos, con los temas para el primer parcial y ahí ya, unas semanas antes les voy mandando los lineamientos. Eso es lo único que me falta mandarle para el primer parcial, ¿ok? Pero después todo lo demás tiene la teoría y tiene la práctica. Bien, entonces, avancemos un poco más, digamos, sobre la parte de costo. Nosotros hasta la clase pasada, o sea, el viernes, habíamos hablado de la definición de costo, digamos. Yo les había contado de que teníamos como varios criterios, digamos, para hacer esta definición y por lo tanto también para hacer la clasificación. Yo les había contado que en la Facultad de Ciencias Económicas, digamos, somos tres los títulos que entregan, o son tres los tipos de profesionales que la facultad puede enviar al mercado laboral, que son los licenciados en Administración de Empresas, los contadores y los licenciados en Economía. Entonces, por lo tanto, digamos, conceptos como estos, digamos, costo, cómo se los puede clasificar, cómo se los puede analizar, qué criterios deberíamos tener en cuenta, van cambiando de acuerdo a la visión que se tenga. Nosotros habíamos hablado que de la parte de costos, digamos, la definición que íbamos a ver se ajustaba estrictamente, digamos, a la definición contable del contador. Entonces, habíamos, y para mí, digamos, es la que mejor se ajusta, que es la definición que habíamos visto en la clase pasada, que es todo aquel dinero destinado a fines que no sean los de inversión. Por lo tanto, digamos, por esa definición, lo que hacía era excluir estos dos conceptos.
también habíamos visto que decir gasto o decir costo también era lo mismo, lo utilizábamos como sinónimo, ¿sí? Lo podíamos utilizar tanto a la palabra gasto como a la palabra costos de manera de sinónimo. Esperen que acepte a su compañero. Pero también habíamos visto que si bien es cierto, digamos, por la definición de costo, me excluía el concepto de inversión. ¿Sí? O sea, si es un dinero que yo lo destino a la inversión, no es un dinero que yo lo he destinado para un gasto, para un costo. Y al revés también, todo el dinero que yo lo destino para un gasto o para un costo, quiere decir que es un dinero que no lo destino a la inversión. Era como, digamos, por la propia definición de costo, me excluía, eran antagónicos estos dos conceptos. Pero también habíamos visto con algunos ejemplos que no necesariamente todo lo que empieza como un costo se queda en costo, se puede transformar en una inversión. Y todo lo que empieza como una inversión también se puede transformar en un gasto o en un costo. Y habíamos visto dos ejemplos, digamos, que tenía que ver con respecto a la publicidad y con respecto al tema de los sueldos, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me define o qué es lo que a mí me termina de dar cuenta o de concluir que finalmente todo lo que empezó como una inversión termina como una inversión y todo aquello que empieza como un gasto termina como un gasto? Y es el paso del tiempo. Solo el paso del tiempo me ubica, digamos, la variable en la clasificación que corresponde. O se queda siendo un costo o un gasto o termina transformándose en una inversión. Bien, continuemos, digamos, con los conceptos que están relacionados con la parte de costo. Y en primer lugar, digamos, vamos a hablar de la clasificación. Ustedes en el apunte que yo ya les he pasado el fin de semana, pueden observar, digamos, que existen una cantidad enorme de formas en las que yo puedo clasificarlos a los costos. Esta clasificación está orientada pura y exclusivamente, digamos, a el punto de vista y el criterio contable, ¿okay? Y hasta podríamos decirlo de administración de empresas, porque ellos en esta parte hasta suelen hablar casi de la misma manera. Pero vamos a hablar al final, después de hacer un detalle de cada uno de estos tipos de clasificaciones, vamos a hablar desde el punto de vista económico. Y se van a dar cuenta que no pensamos de la misma manera o que no observamos este tipo de conceptos de la misma forma, ¿sí? Lo visualizamos o lo podemos llegar a analizar de múltiples maneras. Empecemos, digamos, con la clasificación. Para los contadores, los costos viene a ser un tema fundamental en su carrera. Es una materia troncal, digamos, para su carrera, porque si esta materia ustedes le dictaron un contador, le daría 10.865 formas en la que se pueden clasificar los costos. Yo acá en el apunte les puse algunos, digamos, como para que los tengan en cuenta, porque ellos les pueden dar clases y pueden hablar sobre ese tema, no sé, semanas, porque es, primero, que es fundamental, digamos, para su carrera, y segundo, que los costos yo los puedo clasificar de una manera tan exhaustiva, de acuerdo a cómo yo necesite la información. Entonces, dentro de una empresa yo puedo necesitar hacer una clasificación de costos incurridos o de inversión, por ejemplo, como los que tenemos acá. Los puedo hacer por costos de proceso o por departamento, los puedo hacer por clase, los puedo hacer costos estimativos, puedo tener costos diarios, semanales, mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, quinquenales, pueden ser costos unitarios, pero la clasificación no se termina, digamos, acá. Para que tengamos una idea, digamos, de lo que viene a ser un costo por el primero que hemos visto acá, que es el costo por órdenes de fabricación, ¿sí? Su misma palabra lo dice, digamos, tiene que ver todos los costos que están relacionados, como por ejemplo los materiales, las manos de obra, el flete, el espacio que alquilo, digamos, para hacer esta obra. Entonces los puedo clasificar por órdenes de fabricación.
no necesariamente, digamos, tendríamos que hablar de una empresa que ya está funcionando, porque podría ser, más que un costo por orden de fabricación, podría ser, supongamos que una empresa está en marcha. Si esa empresa quiere ampliar, digamos, el depósito, o quiere ampliar, por ejemplo, la cuadra de fabricación, ahí nosotros podríamos utilizar, como para que quede por separado del resto de los costos que tiene la empresa para su normal funcionamiento, los costos por órdenes de fabricación. O pueden ser los costos cuando la empresa está por arrancar. Entonces, cuando está por arrancar, tiene una serie de gastos, digamos, no necesariamente de fabricación, sino que también pueden estar relacionados con montarlo al negocio, completarlo como para que se pueda trabajar de manera más ordenada. Después tenemos los costos por proceso o por departamento. Acá es en donde lo van separando, digamos, por donde, digamos, son usados para empresas que elaboran sus productos sobre una base más o menos continua o regular e incluye la producción de renglones tales como el gas, la electricidad, los productos químicos, el petróleo, el carbón, minerales, digamos, etcétera. En este caso, digamos, los procesos los separan, digamos, por rubro. A eso tiene que ver. Después tenemos los costos por clase, digamos. Estos dependen del ciclo de producción, ¿sí? En donde se incluyen los números de los artículos, el tamaño, clases similares. Depende de cómo yo la necesite en el momento en el que esté atravesando la empresa también, porque, por ejemplo, estos costos estimativos son estimados siempre cuando la empresa está por arrancar, porque como todavía no está en funcionamiento, como todavía la empresa no está en marcha, todo lo que yo puedo hacer para la empresa, digamos, son estimados. Pueden ser superiores, pueden ser inferiores a lo que yo estimé, pueden ser iguales, digamos, pero me da una idea de cuánto es lo que yo necesitaría para que el negocio funcione, para que abra, digamos, sus puertas. Los costos diarios, semanales, mensuales, eso tienen que ver con reuniones, digamos. Si una empresa es muy grande, por ejemplo, costos diarios puede tener un banco. Costos semanales puede tener una comercializadora. Digamos, cuánto es lo que ha revendido del producto que sea su actividad principal, entonces no necesariamente lo necesita diario, sino que los necesita de manera semanal. Mensuales son empresas que ya están totalmente aceitado todo el funcionamiento de la empresa, todo el recurso humano, entonces a veces no necesitan la información tan al detalle de manera diaria o semanal, y en ese caso, digamos, hace un detalle de todos los costos de la empresa de manera mensual. Uno de los rubros, digamos, que utiliza la información de manera mensual son, por ejemplo, los consorcios de los edificios. No es que todos los días ni todas las semanas, digamos, el administrador le rinde cuenta a los dueños o a los que alquilan el edificio de cuánto es lo que se está gastando. Simplemente, al finalizar el mes, hace un corte y rinde cuenta de los costos de ese periodo, digamos, del edificio. Los costos ¿Profe? unitarios, sí. Digamos, el costo de la luz y esas cosas entrarían ahí, ¿que no? Claro. Todos los costos que necesite la empresa, digamos, acá con respecto a la clasificación, estamos hablando de todos los costos, ¿no? Estamos hablando de si la empresa paga un alquiler, estamos hablando de todos los servicios, de todo lo que necesite, gas, luz, agua, alquiler, estamos hablando de los sueldos, digamos, de los sueldos fijos, honorarios de profesionales, por ejemplo, estamos hablando de la materia prima, del mantenimiento de las maquinarias, del mantenimiento edilicio, estamos hablando de todos esos costos, digamos, que yo los puedo clasificar de esta manera. Solo que para los contadores a veces es necesario tener un costo estimado, o a veces es necesario tener un costo por proceso o por departamento. A veces lo necesita al costo mensual, a veces lo necesita semanal, o a veces necesita costos unitarios. ¿A qué se refiere con los costos unitarios? Yo a todos estos costos que les acabo de decir, digamos, de servicio, de recursos humanos, de mantenimiento, de compra de materia prima, todo eso, yo lo puedo dividir que lo vamos a ver, digamos, cómo se calcula, por la cantidad de unidades que yo estoy produciendo. En ese caso yo tengo el costo unitario, digamos, de la fabricación de la zapatilla, el costo unitario por campera, el costo unitario por pantalón, por remera, por cartera, por mochila.
por el producto que yo esté fabricando o por el servicio. ¿Cuánto me cuesta brindarle el servicio a cada uno de los usuarios que yo tengo en la empresa? Pero el costo que nosotros vamos a ver, y estos son unos cuantos, ¿no? O sea, lo que les quería decir es que ustedes acá tienen muchísimos más. Los pueden clasificar por impuestos, por ejemplo, los pueden clasificar por puntos de venta, que acá lo llama para tiendas al detalle o tiendas por departamento. Pueden tener costos incurridos, costos por desplazamiento, costos por recursos humanos, costos de escasez, costos de distribución, costos directos, costos indirectos, costos ocultos. Existe una cantidad enorme, que si yo me pongo, digamos, a explicarles uno por uno, digamos, es como que abundaría en una información que no les resultaría como muy importante en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los costos que nosotros vamos a analizar y que nosotros vamos a ver y lo vamos a tomar en este curso? Son los costos fijos, los costos variables, y la suma de esos dos costos me va a dar mi costo total. Esos son los que nosotros vamos a ver. Todos estos gastos que nosotros hemos hablado hasta hace un momento, que hablábamos de los servicios, de los recursos humanos, de la materia prima, los vamos a clasificar de dos formas nada más. Van a ser o fijos o van a ser variables. Uno de esos dos, digamos, van a entrar dentro de una de estas dos categorías, porque ya vamos a ver cómo se definen para que yo los pueda clasificar o en fijos o en variables. La suma de estos dos costos, digamos, tanto los fijos como los variables, me va a dar el costo total de la empresa. Esta es una de las variables que yo necesito saber qué es lo que pasa dentro de la empresa como para que pueda seguir analizándola a la empresa en su totalidad. Entonces, de la clasificación acá se lo puse como un detalle, digamos, como para que tengan una idea de y hasta incluso me quedo corta, digamos, esta parte para los contadores, les vuelvo a repetir, es fundamental. Ahora, de todos esos posibles costos, nosotros solamente los vamos a clasificar en fijos o en variables. Pero me quiero detener un poquitito para hablar sobre el costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es, digamos, el análisis o una clasificación que podemos hacer sobre los costos desde el punto de vista estrictamente económico, ¿sí? ¿Qué me dice el costo de oportunidad? Me dice que es el valor al que uno renuncia, digamos, una empresa, al tener que elegir o al tener que escoger una o varias opciones que se excluyen unas de otras. Para eso les voy a hacer un ejemplo acá en la pizarra y les voy a hacer una pregunta como para que lo entendamos. ¿Ya le sacaron captura de pantalla a esta pizarra? ¿La puedo borrar? Sí, profe. Sí. Bien, voy a borrar la primera parte, así les anoto una situación que se puede dar un ejemplo como para que puedan entender mejor, porque parece un trabalengua, digamos, el costo de oportunidad.
Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien, perdón por la hora, estaba sin conectividad. Sí, no te hagas problemas, no hay problema. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Así, en la situación en la que ustedes están actualmente, tal cual como está actualmente, resulta que le ofrecen estos tres tipos de trabajo. Tienen tres opciones y tienen que elegir una de las tres, ¿sí? No pueden elegir dos en simultáneo, ni... Tienen que elegir una de las tres. La primera opción es un trabajo de 5 horas diarias y pueden elegir el horario y le pagan 35.000 pesos por mes. La opción 2, tienen 8 horas de trabajo diario, tienen 5 personas a su cargo, no pueden elegir el horario y el sueldo es de 78.000 pesos por mes. Y tienen la opción 3, son 8 horas también de trabajo, pueden elegir el horario y el sueldo es de 60.000 pesos. ¿Cuál eligen? Si estas tres opciones fueran opciones reales que ustedes pueden elegir hoy, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Sería con office alguna profesora? No, acá estamos hablando de la presencialidad. Discúlpenme 2 segundos, chicos, que justo me están llamando por este teléfono. Se va a cortar. Ahora sí, perdón. Los escucho, chicos. ¿Cuál elegirían? El número 3, profe, en mi caso. Sí. Bien, a ver. Uno, Yo también me inclino por la 3. Profe, bien, ¿a sí. qué se refiere con 5 personas a cargo? Ajá, ese es el tema. Que vos vas a trabajar 8 horas, digamos, pero sos responsable de 5 personas. ¿Entendés? Digamos, sin especificar la tarea, ni cómo, ni por qué, digamos, pero es una responsabilidad que tenés. O sea, yo planifico y las otras 5 personas se encargan de hacer el trabajo. Se supone. Si sos buen planificador y si tenés 5 personas capacitadas para poder hacer el trabajo que vos tenés que hacer. No sabés todavía cuáles son las personas que vas a tener a tu cargo, Sí. no sabés ¿Qué tipo de trabajo? y no sabés la capacitación que pueda tener esa persona. O sea, no sabés si es recurso humano calificado, a eso me refiero. Ya van 2 que eligen la tercera. ¿Quién da más? La primera profesora. La primera, ajá. No ¿Por qué tendría elegirías la más primera? que esas horas para trabajar. Claro, esa es una opción. Y no dejaría mi actual trabajo. Sí. Entonces, trabajaría estas 5 horas por la tarde. Perfecto. Bien, muy bien. De los que eligieron la opción 3, ¿por qué le elegirían esta opción? En particular, yo, más que nada por lo que dicen de las 5 personas a cargo. Si bien es cierto, los 78.000 dividido en las 8 horas me da 9,75 el valor de la hora, o el valor generalmente de la hora. Tengo 5 personas por las que soy responsable de sus acciones.
Si la persona no es calificada, si el personal no es calificado, la primera cabeza que va a rodar va a ser la mía. La tuya. Entonces, yo cargo con toda esa responsabilidad y veo como que la diferencia que hay entre el costo de hora de los 60.000 con el costo de hora de los 78.000 no me es significativo. Es decir, es como que por 2 pesos más, por llamarlo de alguna forma, me estaría arriesgando a mucho. Eso por un lado. Bien. Al tener la Ujú. disponibilidad horaria de elegir como yo quiera manejar esas 8 horas diarias, que es creo lo que dice el cartelito, me Sí, conviene un poquito más que las 35.000 porque si bien son 5 horas y que me puedo compartir con otro trabajo, el valor de oro es un poquito más alto, entonces por ahí capaz que me puedo acomodar de otra forma y sacarle el mayor rédito a esa opción. Pienso igual que el compañero profe, aparte al ser 5 personas, el gasto de disculpe, ¿me escuchan, logística. chicos? Sí, disculpe, ¿me Sí. escuchan? Porque me Sí, acaban de profe. cortar la luz. Yo estoy, sí, estoy con mis datos ahora. Les voy a pedir un favor. Este, veo que vuelva, porque no sé si los datos me va a aguantar, digamos, la clase, Profe, tranquilo. y sí, y les Avisa por aviso, grupo. exactamente, les aviso, Ok. por favor. Me quedé oscura, Perfecto. digamos, se me apagó la computadora, todo eso. Bueno, bueno. Dáselo. Entonces, No hay problema, No hay profe. problema, profe. listo, yo les aviso. Gracias, chicos. Bueno, Bien. profe. Bien. Hasta luego.
sufrió la luz, pero hasta que se prendió el router de nuevo, hasta impresionante lo que ha estado lloviendo acá. Fue bastante Acá también complicado. está igual, profe. En Concepción me decían, No, acá Monteros también está igual, llueve muchísimo. no, impresionante el agua que ha caído, digamos, acá, y se ve que, bueno, todo eso ha generado conflictos con internet, con la luz, con todo. En Concepción también me decían de que a la siesta estaba lloviendo un montón. No recuerdo que hayan anunciado en la tele, la verdad, de tener cuidado, digamos, por la tormenta, pero bueno, ¿qué va a ser? Quería cerrarlo, digamos, al tema de lo que habíamos empezado, de lo que estábamos hablando con respecto a la parte de costos y de lo que habíamos visto al principio que tenía que ver con respecto a cómo lo ven los contadores. Habíamos visto todo el detalle, les había comentado que hay otros más, digamos, para que lo tengan en cuenta y lo lean en el apunte que yo les he pasado este fin de semana. Y me había quedado en tratar de explicarles, digamos, lo que significaba el costo de oportunidad, que es una forma en la que los economistas, digamos, clasificamos los costos. Es un tipo, digamos, que va a contrapié, digamos, de lo que veníamos hablando anteriormente desde el punto de vista contable y de administración de empresas. Entonces, para darles como una referencia, como para que lo veamos con un ejercicio práctico, les recuerdo, habíamos quedado en elegir, que ustedes deberían elegir una de estas tres opciones. Entonces, un compañero dijo, yo me quedaría con la opción 1. Digamos, la opción del medio es la que queda ahí como medio Dudosa. que nadie la quiere, digamos, ¿sí? Como que la piensan y como que, no sé, digamos, ¿sí? Como que está ahí en stand-by, digamos, porque o eligen la opción 1 o eligen la opción 3. ¿Por qué? Primero porque tienen el horario que lo pueden elegir. Y segundo, digamos, porque acá estamos hablando de 5 horas y acá estamos hablando de 8 horas. No tengo personas a cargo, ¿sí? No es la opción 2, que parece que esa parte es la que más les hace ruido. Sin embargo, es la opción que más dinero ofrece con respecto a las otras dos. ¿Por qué yo les preguntaba eso? Porque, digamos, podemos analizar los pros y los contras, digamos. Fundamentalmente, digamos, esta opción 1 tiene que ver con que, si bien es cierto, no voy a tener un ingreso muy alto, porque, digamos, 35.000 pesos hoy en Tucumán y en cualquier parte del país prácticamente es la nada misma. Pero son muy pocas horas de trabajo y además me puedo mover, digamos, de acuerdo a mi conveniencia. Si yo estoy estudiando, me puede dar la opción de seguir haciéndolo, porque no me quitaría en un principio como demasiado tiempo, digamos. Además, no tiene mucha diferencia, profe, con la de 8 horas, No, porque si nos ponemos a ver son 500 pesos nada más por hora de diferencia. exactamente. Pero ¿para quién es esta opción 1, digamos? ¿A quién apunta? Apunta a los adolescentes que han empezado a estudiar y que no tienen ninguna otra responsabilidad más que ver si el fin de semana tienen algo de plata para salir o juntarse con los amigos o hacer una reunión o comprarme, no sé, algo que me guste. Esa opción es para eso. Esa es la opción que ofrece McDonald's, que ofrece Burger King, que ofrecen todos esos negocios para los que recién, digamos, están empezando. La opción 2, digamos, y la 3 ya es como un poco más avanzado, ya es para gente que tiene un poco de experiencia o que tiene otro tipo de responsabilidad. Es cierto, el tema de las 5 personas a cargo es lo que correctamente les debería hacer ruido. ¿Por qué? Porque, como lo decía también uno de sus compañeros, yo soy responsable de esa persona. O sea, a veces uno piensa que si tenemos 5 personas a cargo, bueno, a este le digo que me traiga el café, al otro le digo que me traiga otra cosa, el otro que me vaya a comprar. Es como que nos imaginamos que lo tenemos al chico de los mandados, cuando en realidad en un trabajo somos responsables, somos corresponsables de las macanas que se puedan mandar. Si son personas capacitadas, si son personas que nos hacen caso a las órdenes, digamos, que se le pueda brindar, son personas responsables, son personas, digamos, que se abocan a su trabajo y que podemos delegar perfectamente, porque acá el tema es que no aclara si nosotros elegimos a esas personas
o si ellos ya nos dicen con qué personas debemos trabajar. Porque si nosotros lo pudiéramos elegir, ahí ya cambia la cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, dice 8 horas con 5 personas a su cargo. ¿Ustedes piensan que realmente se van a trabajar 8 horas con 5 personas a cargo? Y no, No. a veces, Lo y más no, probable... a veces más, porque si te toca estar a cargo, tenés que tener una planificación, y eso es, a veces las planificaciones son día a día, según el avance y Exactamente. demás. No, además ponerle de que si se mandan una macana lo tenés que corregir y tener que estar vos. Tenés Sí. que ver que efectivamente lo haga, que la cosa salga bien y recién te desocupás. Además, podés estar en tu casa y estos mismos empleados te pueden llamar, ¿cómo era? ¿Qué tenía que hacer? ¿Era así o no era así? O, digamos, no se desentienden como sí lo podrían hacer con el de 5 horas y hasta incluso con el de 8 horas. Porque el de 8 horas, digamos, no tiene personas a su cargo, o sea, depende de él cuándo empieza y cuándo termina. Si se mandan una macana, bueno, obviamente, digamos, hay que resolverlo. Pero en estas dos opciones, digamos que acertadamente son las que más le convienen por todo lo que veníamos hablando, sino que además la del medio es como para tomarla con pinza, ¿sí? Es más, cuando ustedes empiezan a observar la diferencia de precios, 78, digamos, es como que no les convence del todo. Ahora, si ese sueldo fuera de 90.000 pesos, ¿lo miran con un poco más de cariño o el análisis cambia? Yo lo elegiría igual, profe, dependiendo si el trabajo sería como un ingeniero en sistema y teniendo a 5 programadores ahí. Si viene el ingeniero en sistema, planifica todo el software. eh, las 5 personas sí tendrían una buena capacitación, ya que para trabajar tienen que pasar una entrevista. Si logran Sí. pasar la entrevista, quiere decir que están capacitadas, y el ingeniero en sistema, si algo sale mal, puede trabajar más de 8 horas diarias, como dice usted, y interviniera Uh-huh. en el trabajo de las demás personas también, como jefe de proyecto. Exacto, exactamente, ¿sí? Pero da para pensar, ¿en qué sentido? Y ahí es donde está el costo de oportunidad. Ahí es donde interviene, digamos, esta definición. Mi costo de oportunidad, supongamos que nosotros lo elegimos a esta opción. Supongamos que elegimos esta, la 3, ¿cierto? Mi costo de oportunidad es la suma de estas dos. Así es como vemos los economistas la parte de costo. Ahora, si yo elijo esta opción, mi costo de oportunidad son estas dos. Y si yo elijo esta opción, mi costo de oportunidad son estas dos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Digamos, por ejemplo, si yo elijo el de 5 horas, digamos, capaz que trabajando, qué sé yo, en unos cuantos meses, quizás en un año, ustedes se acuerden de la opción de las 8 horas de la opción 3 y digan, debería haber elegido a esa, porque la verdad que acá trabajo 5 horas, bueno, sí, es bastante rutinario, pero no tengo opción de crecer dentro de la empresa. Entonces, capaz que si le elegía la otra opción 3, capaz que sí tenía opción, bueno, pero capaz que no hubiese terminado de estudiar. Todas esas preguntas que se empiezan a hacer con el paso del tiempo, cuando ya entraron a un trabajo y no les gusta por algo en particular, no están de acuerdo, no era lo que esperaba, y sobre todo ya llega un momento en donde uno quiere dejar de hacer esa parte para encargarse de otra o tener la opción de poder crecer en un futuro, y la podría haber usado la opción 2, porque está bien, capaz que al principio trabajaba hasta 10 horas por día, digamos, pero ha sido una experiencia que me suma haber tenido a cargo a estas 5 personas. Capaz que mi sueldo hubiese mejorado con el paso del tiempo y hasta quizás hubiese podido ascender. Todo ese costo de que yo haya elegido una opción, a esto llámelo, elegir este proveedor en vez de elegir los otros, elegir este producto para fabricar en vez de los otros, ese es mi costo de oportunidad. El elegir, el solo hecho de elegir, el costo de oportunidad ya existe, ¿sí? Y ese es el problema. Pero ¿qué pasa con el costo de oportunidad? ¿Cómo lo mido? A veces de las opciones que yo tengo para elegir, digamos, aunque sea una o sean entre varias alternativas,
yo necesito tener la posibilidad de poder cuantificarlo. No lo que yo pensaría en un futuro, porque el problema lo tengo ahora, y el problema lo tengo que resolver ahora. Por eso, cuando se analiza dentro de una empresa, está bien, podemos filosofar, digamos, sobre en un momento de ver por qué se eligió este proveedor en vez de otro, o por qué haber elegido tal producto en lugar de otro, o por qué haber elegido tal empleado en lugar de otro. Cualquier decisión que se tome dentro de la empresa, yo me puedo sentar en un momento más adelante, digamos, a ver qué error o qué otra alternativa hubiese tenido en su momento y en que en su momento no lo elegí. Puede pasar. Pero en el mientras tanto, o sea, mientras la empresa está funcionando y mientras nosotros tenemos que pagar sueldo y mientras que tenemos que pagar la luz y todo lo demás, yo necesito saber cuántos son esos costos. No sentarme a pensar para más adelante. Por eso esta visión, digamos, de el economista es interesante, los puede dejar pensando, pero no les resuelve los problemas. En cambio, el contador y el administrador de empresa, sí, porque ellos se focalizan, digamos, específicamente en hacer no solo la estimación de estos costos, sino de poder cuantificarlos, como sea la clasificación que yo tenga. Si lo presento diariamente, semanalmente, mensualmente, bimestralmente, semanalmente, anualmente, como lo necesite. Pero necesito tener una estimación y no de ponerme a pensar para más adelante. Por eso nosotros acá, digamos, en este cuatrimestre vamos a ver la clasificación del costo que habíamos visto hace un momento. O van a ser fijos o van a ser variables. Lo sumo a estos dos costos y voy a obtener mi costo total. O sea, la visión que vamos a darle, digamos, al cuatrimestre y a la materia va a ser exclusivamente desde el punto de vista contable. Entonces, ahora yo les voy a armar la pizarra sobre la definición de costos fijos, sobre la definición de costos variables y cómo lo podemos graficar como para que tengan una idea y ahí ya terminamos esta clase.
Bien, veamos, analicemos así como una introducción al tema y la clase que viene lo vamos a ver como un poco más en detalle. Sobre todo a la parte gráfica, pero quiero arrancar, digamos, con la definición y que más o menos tengan una idea de qué es lo que nosotros vamos a entender y vamos a trabajar sobre la base de esta definición. Después de lo que estábamos hablando hasta hace un momento, nosotros habíamos visto que lo podíamos clasificar de varias maneras a los costos. Pero la que nosotros vamos a tener en cuenta y la que vamos a utilizar acá en este curso es, solamente lo vamos a clasificar en un costo fijo o en un costo variable. ¿Cuáles son los costos fijos? Digamos, por definición, son los costos que se mantienen inalterables ante las fluctuaciones del nivel de actividad. Nivel de actividad, nivel de producción, es lo mismo, ¿sí? Los costos variables, ¿cuáles son? Aquellos que aumentan o disminuyen en forma directamente proporcional al nivel de producción. Los fijos se mantienen inalterables al nivel de producción, en cambio los variables cambian, digamos, fluctúan, ante aumentos o disminuciones en el nivel de producción. Entonces, para empezar, la clase que viene voy a hacer como una introducción, digamos, matemática, sobre los ejes cartesianos, sobre por qué solamente vamos a trabajar en el primer cuadrante, pero no les quería dar la definición, digamos, sin antes mostrarles el gráfico, como para que ustedes vean qué es lo que significa y cómo se representa. Fíjense, me dice que mi costo fijo, no importa cuánto yo produzca, eso es lo que me dice la definición. Si yo produzco 0, mi costo fijo va a ser 1.000.000. Si yo produzco 5.000 unidades, mi costo fijo va a ser 1.000.000. Si produzco 10.000, 15.000, 20.000, mi costo fijo se mantiene inalterable. No importa, digamos, la gráfica de este costo fijo es una ecuación lineal constante, ¿sí? No importa cuánto yo produzca, no importa la cantidad, es más, no importa si yo no estoy produciendo nada, mi costo fijo va a ser siempre el mismo, 1.000.000, que está establecido acá. Un ejemplo, digamos, de este costo fijo es el alquiler. ¿Cómo funciona, digamos, el tema del alquiler y por qué es tan representativo de mi costo fijo? Fíjese, si yo contrato, por ejemplo, si yo tuviera una fábrica, digamos, y tengo que fabricar y tengo muchas máquinas, necesito tenerla en un lugar seguro, en un lugar resguardado, con un espacio que me permita poder trabajar y poder movilizarme, digamos, entonces digo, voy a alquilar un galpón. Perfecto. Con la persona, digamos, que el propietario o la propietaria, le pregunto, nos ponemos de acuerdo, digamos, en el monto del alquiler, el tiempo, establecemos un mes de depósito, qué sé yo, si se lo sella, no se lo sella, bueno, todos los requisitos que necesita un alquiler. A partir de ese momento, digamos, ese espacio ya lo puedo contar yo para la fábrica. Entonces, a partir de ese momento yo puedo traer mis equipos, puedo traer la maquinaria, puedo empezar a seleccionar el personal, lo puedo empezar a capacitar para que utilice las máquinas, o es una empresa que ya está funcionando y simplemente necesito un espacio más grande. Entonces empiezo a trasladar todo para este galpón, llevo a los empleados que se van a encargar de trabajar acá, monto toda la infraestructura que necesito, todo el cableado, listo. Eso puede llevar un mes, puede llevar 2 meses, puede llevar 15 días, digamos. Ahora, el dueño del alquiler no le importa si yo ya estoy produciendo o no. No le importa si le estoy alquilando un espacio que ya lo estoy utilizando o no. El 5 o el 10 de cada mes, el dueño o la dueña de ese espacio pasa y me cobra. No me pregunta, o a lo sumo, como para tener algo para charlar, me puede preguntar si me va bien, si no me va bien, si me va más o menos, nada más. Lo único que le interesa es que la persona, el inquilino, digamos, le responda con el alquiler. Entonces, si no produce nada, el alquiler es el mismo. Si produce 1.000 unidades, el alquiler lo paga lo mismo, porque el dueño, digamos, de ese espacio no me va a cobrar más porque yo esté produciendo más, ni me va a dejar de cobrar porque yo esté produciendo menos. Por eso, el alquiler de un espacio es uno de los rubros más representativos de lo que la definición de costo fijo se asemeja a la definición de costo fijo. Veamos ahora, digamos, lo que se entiende por un costo variable. ¿Qué es lo que me dice la definición? Aumentan y disminuyen en forma proporcional con respecto a los cambios en el nivel de producción. Fíjese, el gráfico parte en 0
y tiene pendiente positiva, ¿sí? Que también es una recta. Solamente vamos a trabajar con recta y vamos a trabajar con funciones lineales, no lo vamos a hacer más complejo, digamos. Pero estas definiciones se pueden adaptar perfectamente a cualquier tipo de función. Función lineal, cuadrática, bicuadrática, digamos, no hay ningún problema porque en definitiva el razonamiento lo único que hace es adaptarse al tipo de función que represente la actividad de la empresa. Bien, pero acá la vamos a utilizar a la más sencilla, porque me interesa que entiendan el concepto más que la complejidad matemática para poder resolverlo. El costo variable parte del origen. ¿Por qué parte del origen? Porque si yo no estoy produciendo nada, no voy a tener costo variable. Pero a medida que yo vaya aumentando, digamos, mi nivel de producción, va aumentando mi costo variable. ¿Sí? Entonces, si yo produzco 5.000 unidades, mi costo variable es de 400.000 pesos. Si yo produzco 10.000 unidades, mi costo variable es de 800.000 pesos. Y si yo aumento a 15.000 unidades, aumenta a 1.200.000 mi costo variable. Y lo podemos ver al revés también. Si yo estoy produciendo 15.000 unidades y bajo a producir 10.000 unidades, mi costo variable baja de 1.200.000 a 800.000 pesos. Y si yo disminuyo de 10.000 unidades a 5.000 unidades, mi costo variable también acompaña esa disminución. Por eso la definición les dice que aumenta o disminuye en forma proporcional al nivel de producción. Mi materia prima. La materia prima que yo voy a comprar es uno de los rubros que más se adaptan al costo variable. ¿Por qué? Porque si yo no estoy produciendo nada, todavía no he arrancado, no voy a comprar todavía la materia prima. Por eso parte del origen. Ahora, si yo paso a producir 5.000 unidades, y sí, voy a necesitar comprar más materia prima para poder producir más unidades. Y si salto a 10.000, también voy a necesitar más materia prima. Y si salto a 15.000, obviamente voy a necesitar más materia prima. Y al revés también. Si yo bajo mi nivel de producción, va a disminuir la cantidad de materia prima que yo voy a comprar. Por eso, la materia prima es uno de los rubros que más se adapta a la definición de costo variable. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. La tecnología, la ropa es lo que más costo variable tiene, ¿no? La mano de obra. Sí. En una empresa, digamos, viste que vos debes haber escuchado que los costos fijos son los que te matan. Es real. Porque la macha vamos a analizar prácticos, como ustedes lo... Mírenlo después, a los que les he mandado de trabajo práctico, hay una estación de servicio, hay una comercializadora, hay una fábrica de productos alimenticios y hay uno que es teórico, creo. Cuando ya tengamos un poco más de cancha, digamos, de separarlo en fijo y en variable, te vas a dar cuenta que la mayoría de los costos, independientemente si es una fábrica o es una comercializadora, son fijos. Los costos variables, o sea, que vos puedas tener una pequeña cintura como para que te puedas acomodar a un problema X, es muy chiquitito. Ese es el problema del costo variable. Pero ya la clase que tengamos, ¿cuándo volvemos a tener clase? El miércoles, ¿verdad? Sí, profe, el miércoles. Cuando arranquemos el miércoles, quiero arrancar primero con una introducción matemática de esta parte para que entiendan por qué trabajamos en el primer cuadrante, o sea que las dos variables van a ser siempre positivas. Vamos a definir Q como la cantidad de unidades producidas en el caso que estemos trabajando con un costo. Cambia en el caso que ya estemos trabajando con las ventas, hasta que podamos determinar el punto de equilibrio. Pero esta definición se adapta, digamos, a la parte gráfica, y la matemática es muy sencilla, así que no se hagan problemas con eso. Lo dejamos acá, chicos, y los veo el miércoles. Muy bien, profe. Bien, profe. Hasta luego, que anden bien. Listo, profe. Nos Hasta vemos luego. el Miércoles. miércoles. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Que anden bien.